El diagnóstico de Dios. Este es el tema para nuestro devocional en el día de hoy. Bienvenidos, que el Señor les bendiga y nos preparamos para meditar en este salmo, el Salmo 14, porque la palabra de Dios no solo nos informa, ella nos transforma. El Salmo 14, podríamos decir, es un retrato espiritual de la condición humana sin Dios. Este es un salmo fuerte, profundo, es un salmo directo. Y aquí vamos a encontrar este diagnóstico de parte de Dios que nos da acerca del corazón del ser humano. Esto no es la opinión de un filósofo, no es el análisis de algún psicólogo. Esta es la evaluación de Dios que escudriña los corazones. Por esto, en este salmo encontramos esta respuesta, podríamos llamarlo, a algunas preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanta maldad? También preguntas como, ¿hay esperanza para el ser humano? ¿Y de dónde vendrá esta salvación? Por eso hoy miramos en este devocional unas verdades que pueden transformar nuestra manera de ver el pecado y la gracia. La primera de ellas es entender la raíz del problema. ¿Y cuál es? Es un corazón que niega a Dios. En el verso 1 de este salmo se escribe: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí podemos notar que no se habla simplemente de alguien intelectualmente ignorante, sino de alguien que decide vivir como si Dios no existiera. La necedad bíblica, o como la Biblia habla acerca del necio, no es la falta de inteligencia. La Biblia se refiere al necio como el que tiene rebeldía espiritual. Entonces el problema no comienza en la conducta, comienza en el corazón, cuando el hombre elimina a Dios de su pensamiento. Y cuando esto sucede, el ser humano también elimina la moral, elimina la verdad, el temor a Dios, ese santo temor. Y es como hoy vivimos en una generación que no necesariamente dice, tal vez con palabras, no hay Dios, pero sí lo dice con su estilo de vida. Se vive sin oración, sin arrepentimiento, sin temor. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios es sacado del corazón, la corrupción entra. Otro aspecto en este diagnóstico de Dios es la frase todos se desviaron. Versos 2 y 3 encontramos esa palabra. Y dice así una parte de estos dos versos: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dios está observando. Aquí vemos algo impactante, impresionante. Dios está observando, Él está examinando a la humanidad, buscando a alguien que le pueda a Él buscar verdaderamente. La pregunta es, ¿y qué encuentra? Y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, lo que dice la palabra. Este es el mismo pasaje citado por el apóstol Pablo allá en la epístola a los Romanos en el capítulo 3, para demostrar que todos estamos bajo pecado. No se trata solo de algunos, no se trata de una minoría, es un diagnóstico en todo el mundo, un diagnóstico universal. Y este diagnóstico lo que hace es destruir el orgullo humano. Sí, porque no somos buenos por naturaleza, necesitamos redención. Así que esto nos lleva a esta enseñanza del Salmo 14, que nos muestra que el problema del mundo no es político, este problema no es económico, el problema que hay en el mundo es espiritual. El problema es alejarse de Dios, el pecado que reside en el corazón del hombre. Y entonces podemos decir, en tercer lugar, tercer aspecto, sobre las consecuencias de ese pecado, la ausencia del temor, la opresión, se describen en el verso 4, 5 y 6. Por eso el salmista escribe: como los malvados devoran a mi pueblo, como si comiesen pan. Porque cuando el hombre vive sin Dios, pierde el temor, se endurece, el ser humano se vuelve egoísta, el ser humano oprime al justo. Pero ante todo esto,
hay una declaración poderosa en el versículo 5. Dios está con la generación de los justos. Aunque tal vez miramos, pareciera que el mal triunfa, pero Dios está con su pueblo. En este mundo y el pensamiento del mundo puede burlarse de los creyentes, puede menospreciar la fe, pero Dios está presente y Él está al tanto y mirando todas las cosas. Así que esto lo mencionamos en cuarto lugar, esta esperanza gloriosa, que la salvación viene de Sión. Nos enseña el verso 7, que de Sión saliera la salvación de Israel. Aquí aparece esta esperanza. Y el escritor en este salmo, el rey David, muestra que anhela una salvación, pero que él sabe que solo puede venir de Dios. Y esta salvación se cumplió en la persona de Jesucristo. Desde Sión, desde Jerusalén, vino el Salvador. La respuesta al pecado, la solución al pecado. Nos dice entonces, no es el esfuerzo humano, es la cruz, porque el hombre falló, el hombre trajo corrupción, condenación, muerte, pero Cristo venció, Él trajo justicia, trajo salvación. Así que este Salmo 14 nos deja estas realidades muy claras. Uno, que sin Dios el corazón humano se corrompe. Dos, que todos necesitamos salvación. Y tres, que solo Dios puede restaurar al hombre. Este salmo es para que nos examinemos a nosotros mismos y examinemos nuestra vida, no en que si existe Dios, sino que la examinemos en esta pregunta: ¿está Dios gobernando nuestra vida? Hoy es día de arrepentimiento, día de reconocer nuestra necesidad de Dios, día de volvernos a Dios. Gracias por escuchar este mensaje. Si esta palabra es bendición, hay que compartirla. Recordemos, Dios sigue mirando desde los cielos y también sigue extendiendo su gracia. Que el Señor les bendiga.